quiero darle ya a esta hora la bienvenida a nuestro analista ya permanente aquí en la mesa de trabajo de hoy en día, Álvaro Navas. Álvaro, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos, cordial saludo para todos. Yair, nuevamente aquí estamos acostumbrados a cambiar los nombres, no te preocupes, no te preocupes. Ya te iba a decir, ya. Álvaro, lo primero que te quiero preguntar básicamente es reacción frente a este episodio que cuenta el presidente Gustavo Petro relacionado con aparentes movimientos con sumas, no se sabe la cantidad, pero con sumas de dinero, empresarios internacionales que querrían tumbar el gobierno del presidente Petro. Repito, me parece absolutamente grave esto. Bueno, hay que esperar las evidencias. Sabemos que el presidente Petro es muy dado a generar noticias que terminan produciendo unos efectos en la opinión pública, unos favorables, otros desfavorables, unos generan apoyos, otros generan rechazos. Es su estilo de gobierno. Y lógicamente pues la opinión pública no tiene información fehaciente y clara de cuáles son las personas indicadas, si eso es un rumor, qué tanta veracidad tiene eso. Pero son tiempos curiosos, ¿no? En la noticia de la semana pasada fueron los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y entonces a uno como que le parece de que como que quedan muy alineadas entre la historia y el presente. Yo veo eso poco probable, y lo veo poco probable por la simple y sencilla razón que el principal mercado de exportación para España, y en el cual tiene mayor presencia en América Latina con Brasil, es Colombia. Y yo no me imagino un grupo de empresarios españoles arriesgando las inversiones que tienen en Colombia, porque este tipo de intervenciones pueden terminar teniendo unos costos extremadamente económicamente altos, muy altos. ¿Dónde estarían las ganancias para estas empresas? Hay que recordar que Colombia tiene una calificación, digamos, de riesgo moderada, no tanto por el manejo de la economía, sino por la confiabilidad institucional. Y esa confiabilidad institucional obedece a que tenemos un sistema de pesos y contrapesos, el principio de separación de poderes, el respeto del principio democrático, el respeto a la Carta Constitucional, la independencia de los órganos de justicia, de la libertad de prensa. Entonces en Colombia no es factible equiparar esto a países, por ejemplo, como Nicaragua, en donde la única opción que podría quedar abierta para tumbar un gobierno de esos serían unas vías de hecho. A mí me parece realmente una cosa salida de todo tono. Yo no creo, no me imagino que un empresario grande en España vaya a asumir unos riesgos tan elevados, sobre todo en consideración a los enormes intereses que tienen ellos en Colombia. Sí, y bueno, esperemos, como lo dije al principio, si esto es así, es absolutamente grave. Ya Joana estaba diciendo que también coinciden en el sentido de que hace falta más información. Tira una frase, por supuesto que hace falta detalles del asunto, y eso genera, por supuesto, más inquietudes y cuestionamientos. Pero repito, sí, de ser eso cierto, es absolutamente grave que eso se dé en un país como esto, que debe propender siempre por mantener la institucionalidad. Eso es lo más importante, que nos guste o no nos guste un gobierno encabezado por una persona. Eso no tiene nada que ver con la protección de la institucionalidad y de la Carta Democrática, de la Constitución Nacional. 7 de la mañana, 48 minutos. Ya a esta hora, pasando a otro tema, vamos a empezar a revelar la encuesta de intención de voto para la alcaldía de Cartagena, Barranquilla, Montería, Sincelejo, que hizo y que hoy está publicando la firma Mediciones Estratégicas. Ya está aquí con nosotros el gerente de Mediciones Estratégicas, Oscar Briva. Buenos días, Oscar, ¿cómo te va? Muy buenos días, Yair. Buenos días, mi querida amiga. Buenos días, doctor Nava. Encantado de volverlo a ver. Muchas bendiciones a toda esta amable audiencia, no solo en Cartagena, sino en todo el país, a través de la banda 115 de Tigo Une. Muy bien, arranquemos. Juan, por favor, nuestro productor, empecemos primero con la ficha técnica para establecer. Oscar, cuéntenos de qué todo el tema técnico para darle claridad a nuestra audiencia sobre esta encuesta que hoy revela Mediciones Estratégicas. Bueno, nosotros esta encuesta fue presencial en las 4 ciudades capitales que mencionamos. En Barranquilla hicimos 1.400 encuestas con un margen de error del 2,8%. Hicimos 1.306 en la ciudad de Cartagena, margen de error de 2,8%. Hicimos 1.211 en Montería
con un margen de error del 2,8% e hicimos 1040 en Sincelejo con un margen de error del 3%. Esto se hizo presencial. En el caso particular de Cartagena la hicimos en las 15 unidades comuneras de gobierno, proporcionalmente a la población, y en los 2 corregimientos Bayunca y Pasacaballo. Y lo mismo lo hicimos en las comunas de Barranquilla, en las comunas de Sincelejo y en las comunas de la ciudad de Montería. Esta foto, Oscar, ¿esta foto es de qué fecha a qué fecha? La hicimos del 20 al 28 de agosto, o sea, hasta hace 2 días. O sea, nosotros terminamos de encuestar hace 2 días en Sincelejo y Barranquilla, que fueron las últimas ciudades que hicimos. O sea, es totalmente reciente la encuesta. Señor Oscar, una pregunta. ¿Qué tanta incidencia tiene esos márgenes de error que usted menciona con cada encuesta en el resultado, pues, de clasificación de los candidatos? No, el margen de error no tiene nada que ver con eso, sino es como la muestra total frente a la población. Okay. Por ejemplo, si yo hago una encuesta con 500 muestras en la ciudad de Cartagena, ya el margen de error es del 8 o 10%. Entonces, ¿eso qué incidencia tiene? Que si hay un candidato que tiene 5 y el otro 15, con el margen de error prácticamente es como si fuera un empate técnico. En este caso, el margen de error uno lo utiliza para eso. ¿Qué tanto se acerca un candidato a otro? Entonces uno lo utiliza para eso y eso genera también un factor de mucha confiabilidad. Ahí lo importante es que el 29 de octubre, como hemos hecho en otras encuestas de Congreso, de Presidencia, acertemos o no. O sea, si eso pasa, claro, cada encuesta es una foto de un momento. Es posible que en un mes la película sea completamente distinta. Y eso depende de la campaña, de cómo vayan haciendo sus respectivos movimientos políticos ahí cada uno de los candidatos. Arranquemos. De una. Teniendo ya esa explicación, esa ficha técnica aclarada, arranquemos con los resultados. Ya tenemos aquí para Cartagena. Mírenmoslo, por favor, en pantalla completo. Oscar. Bueno, ahí aparece Dumek Turbay con el 30,1%. 1%, vamos a mirarla acá porque no veo ahí con las cámaras, pero ya la miro. 30,10%, aparece William García con el 20,23%, le sigue la señora Judith Pinedo con el 5,06%, José Luis Osorio Galvi 2,57%, Javier Julio Bejarano 1,91%, Fernando Tinoco 1,82%, Jacqueline Perea Blanco 1,41%, Naucícrate Pérez, Gustavo Martínez, Héctor Pérez, Reinaldo Tobar con el 1,08%, Luis Manuel Carvajalino 0,75%, Javier Doria con el 0,41% y Eduardo Villanueva, Richard Martínez y Fabio Aristizábal con el 0,25%. En blanco 17,82% y no responde el 13,85% ahí, ¿verdad? Sí. El 13,85. 12,85. 12,85. El margen de error ahí está 2,8 e hicimos 1.306 encuestas en la ciudad de Cartagena. Álvaro Navas. Sí, esta encuesta revela unas particularidades propias a Cartagena cuando miramos primero el número de candidatos para una ciudad de 1 millón de habitantes. Creo que es con Medellín es la ciudad que tiene el mayor número de candidatos. No tanto así, vete para Sincelejo y hay 17. Sí. Esto ganaron por uno. Sí, esto muestra lógicamente la proliferación de candidaturas. Y uno podría definir que aquí hay, por decirlo de alguna manera, esto se parece al sistema de transporte de Cartagena. Tenemos unos que van en grandes buses, o sea, que están avalados por grandes partidos políticos, por estructuras partidistas relativamente robustas, con presencia en el Congreso, con presencia en el Consejo, en la Asamblea, que son los que están en la parte de arriba. Otros van en mototaxi, que son aventureros individuales que aprovechan la oportunidad para transitar esperando llegar a buen destino, pero con unas tasas de accidentalidad que suelen ser bastante altas. Entonces, el reflejo de esta encuesta muestra eso. No aparece un personaje disruptivo que compita con ellos. En el tercer lugar está Judith Pinedo, que en su época fue disruptiva, pero dejó de serlo. Y ya después los que vienen abajo tienen una tasa de participación extremadamente baja. Se diría que esta encuesta revelaría una tendencia que de mantenerse en el próximo mes, pues sería prácticamente un juego entre 2 candidaturas, que sería la de Dumek Turbay y la de William García. Oscar. No, yo creo lo mismo, y hay un factor que yo siempre he mencionado en las encuestas. Yo también hice una medición que no publico, pero yo en la encuesta pregunto nivel de conocimiento, imagen y por quién jamás y nunca votaría. Entonces, ahí hay unos elementos importantes. Por ejemplo, el señor Dumek Turbay lo conoce un 77%.
Yo no sé qué hizo, me imagino una, y ahorita se las digo, pero la imagen favorable está por encima del 67% de Dumet Turbay. A William García lo conoce un 83% y tiene una imagen favorable creo que del 55%, positiva. Y a Judith Pinedo, fíjense, ahí yo quedé muy extrañado. Judith Pinedo, que fue alcaldesa, aparece con un nivel de conocimiento de 49 y no la conoce el 51. Y la imagen está positiva 47, negativa casi 40. ¿Qué pienso yo, doctor Nava? Que el encarcelamiento injusto de Judith Pinedo la invisibilizó en la ciudad. Claro. O sea, ya 3, 4 años sin hablar, sin decir, salió, hizo bulla, pero eso no llegó a la masa crítica. Eso no llegó a la masa crítica. Y el otro elemento que yo planteo con ese tema es que porque nosotros también preguntamos en la encuesta, ¿usted votaría? Lo hemos preguntado varias veces por un candidato que apoye al señor William Dow. La última creo que era como un 17 decía que sí, un 70, 80 decía que no, ahora un 10 dice que sí, un 90 dice que no. Entonces a mí me parece que la carga negativa real que tiene el señor Dow se la está cargando a la María Mulata en contra y se la está beneficiando a favor de Dumet Turbay. Porque esa pelea lo que hace es que la beneficia. Lo beneficia. Entonces creo yo que eso pudiera ser como uno de los factores que hoy estaría dándole ese... Claro, han hecho también una campaña muy grande, con muchos recursos, con mucha publicidad. Entonces, Dumet Turbay en la encuesta de abril tenía el 25%, creció al 30%. William García tenía el 15%, creció al 20%. Judith Pinedo tenía casi el 7% y decreció al 5%. Entonces, ahí está la explicación de ese tema. Y el resto de candidatos, doctor Nava, es verdad. Incluso ahí se planteaba la posibilidad de la unión de Judith con José Luis Osorio, con Javier Julio Bejarano. Pero si tú le sumas el porcentaje no llega al 10%. Es más, si tú sumas el porcentaje de William García que tiene el 20%, Dumet Turbay que tiene el 30%, el voto en blanco y el no sabe, no responde, está llegando al 80%. O sea que aunque se una el resto de candidatos, no llegan ni al 20%, todos unidos. Sí. Esa es la verdad de hoy, repito, eso es una foto de hoy. Sí. ¿Qué creen que es lo que está pasando con Javier Julio Bejarano, candidato del Pacto Histórico, que en las recientes horas ha tenido casi que un golpe de Estado, por llamarlo de alguna manera y por dibujarlo, digamos, por parte de algunos de los integrantes de esta lista que lo respaldó inicialmente y que se quieren ir para los lados de Judith Pinedo? Yo creo que pasa lo mismo, Yair. Mira, candidato que lo conozca solo el 30% para abajo de la población, o sea, por cada 100 personas solo te conoce 30, no sube el 3 en las encuestas. Bejarano tiene el 17% de nivel de conocimiento, igual que Osorio. Pero hay resto de candidatos que yo creo que la mamá, la tía y la abuela saben que están participando, o sea, lo conoce el 5%, lo conoce el 8%, eso no da. Eso no da, aunque tú hagas una campaña, no llega a la masa crítica. Uno a veces cree que yo hablo aquí en el canal, me conoce todo el mundo, eso es carreta. Entonces, mientras tú no tengas un alto nivel de conocimiento en la ciudad, porque nadie vota por el que no conozca. Entonces, el primer elemento que uno tiene que hacer es eso. Han hecho una campaña muy bonita. Además, yo pensaría incluso que Judith Pinedo hoy no tiene posibilidades de crecer. De pronto tiene posibilidades de crecer Osorio y Bejarano. Tienen más posibilidades de crecer, pero los veo muy, muy lejos, muy distanciados de William y de Dumet para que se lo alcance, pero todo puede pasar. Sí. Es una ciudad complicada, disruptiva, así también pasaba con William García y Dow. En la campaña pasada. En la pasada, el voto en blanco aquí sacó 184,000 votos contra 140 de Vicentico para el caso de gobernación. Quedó de segundo y de tercero quedó el señor Padaví. Entonces, aquí puede pasar algo, pero hoy las distancias son muy grandes. Y yo creo que lo que tiene que hacer Dow es callarse, porque cada vez que habla le sube un punto a Dumet. Sí, las distancias son grandes y el tiempo para las elecciones ya está a 2 meses, está corto. 60 días, ya no es mucho lo que se puede hacer. Para recortar esa distancia pues, con los que están más arriba. Así es. Álvaro. Sí, esta encuesta refleja, digamos, esa fragmentación enorme que hay en los procesos electorales. El caso del pacto histórico es evidente. Se llegó a creer que confundieron, digamos, el resultado electoral personalista en un liderazgo altamente personalizado como el de Petro, que tenía un reconocimiento nacional extremadamente fuerte por su rol de oposición. Y lo que mencionabas de María Mulata. María Mulata desapareció durante varios años. Es algo similar a lo que le pasó a Fajardo,
que en el 2018 estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, después se desapareció. Petro siguió haciendo oposición, presente en los medios, debatiendo, en el Congreso hizo una serie de debates y eso mantuvo su vigencia. Un político que no está presente en el debate público tiende a volverse insustancial y en algún momento irrelevante. Eso explican las encuestas. Por otra parte, digamos, esta fragmentación tan grande muestra dos situaciones. Uno, antes teníamos un sistema de partidos bastante reducido, habían 5 o 6 partidos, hoy tenemos 36 partidos. Conseguir un aval hoy día es mucho más fácil que conseguir una entrada a cine, digamos. A veces uno le toca hacer unas filas largas y a veces pues la sala no alcanza para dar tantos tiquetes, pero hoy para entrar en el juego democrático en Colombia lo que sobra son estos vehículos que se volvieron formales, no son vehículos sustanciales, porque normalmente cuando un partido escogía un candidato, ponía a disposición de ese candidato una serie de recursos, de capacidades, de redes políticas que se encargaban de socializar su programa político y generarles apoyos. Hoy son aventuras meramente individuales que a veces se apoyan en la ilusión de que pueden tener un impacto mediático, encarnar un efecto de rechazo o de apoyos, pero eso no se está evidenciando esta vez. En parte creo también por lo que mencionaban sobre el tema del rechazo que genera DAO, es que hay momentos adversariales, es decir, donde los ciudadanos le apuestan al rechazo. Si hace 4 años los rechazos fueron contra la clase política tradicional, hoy los rechazos parece que apuntan a esa forma de gobernar de DAO, hecha de adjetivos, de improperios, de descalificaciones y de bajas ejecuciones que finalmente generó mucha frustración. Y en ese escenario es comprensible pues que un candidato que como gobernador produjo resultados pues pueda tener esos niveles de apoyo que está reflejando en las encuestas, ¿no? A mí hay algo que no me deja dormir y es el tema de que yo siento que hay muchos partidos y pocos votantes. O sea, hay más partidos que gente que elige. Demasiadas listas, demasiado para repartir, digamos que a los electores para elegir a los nuevos dirigentes. ¿Por qué se da este fenómeno de tantas listas? ¿Por qué es tan sencillo conseguir un aval? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no hay un control? Yo creo que no se puede hacer nada porque el Consejo Nacional Electoral cogió y avaló. Así es hoy el sistema. Cuanto partido hubiese tenido problema en algún momento. ¿Y qué pasa allí para corroborar lo que dice el doctor Nava? Si hay, en Cartagena votan 300.000 personas, por decirte algo. Hoy con ese 30%, el señor Dume está entre 100 a 120.000 votos, los mismos votos que sacó Dao, hoy. Entonces los otros 190.000 se los reparten entre 15 candidatos. Entonces Dume con 100.000 votos, 110.000 votos sale porque el que le sigue el segundo pone 70, el otro pone 30, el otro pone 5, el otro pone 3, el otro pone 10, el otro pone 8. Y al final lo que hacen es que facilitan la elección de ese candidato y no logran canalizar hacia un candidato alternativo esa fuerza que debería tener para competir con los candidatos tradicionales. Eso no existe. Entonces, esa proliferación de candidatos es bonita en la democracia, pero desfavorece a muy buenos candidatos, porque yo creo que José Luis Osorio es un buen candidato, que Bejarano es un buen candidato, que Fernando Tinoco es un buen candidato, que Reinaldo Tovar es un buen candidato, que Gustavo Martínez es un buen candidato. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero están metidos en una dinámica histórica que no era su momento. Y hay unos factores como el externo de Dao, que querámoslo o no, está incidiendo de manera positiva para un lado y negativa para el otro en la campaña, en las elecciones de este 2023. Quiero hacer una siguiente pregunta y aquí quiero que declarar el impedido a Oscar por el tipo de pregunta y quiero que me la conteste Álvaro. Estoy aquí conversando con algunos candidatos sobre esta encuesta. Quiero decirles que están como a la expectativa y estaban hablando también de que esperan las encuestas nacionales. También de manera paralela, Inbamer ha publicado hoy una encuesta para las principales ciudades del país y para sorpresa no está Cartagena. Cartagena no la tienen dentro de esas ciudades principales del país. Está Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Cartagena, una de las ciudades que uno creería de las más queridas por todo el país, no aparece en el mapa de emisión de Inbamer. Así que, señores campañas, señores que participan, señores y señoras que participan en las campañas a la alcaldía de Cartagena, tengan mucha en cuenta, creo yo, esta medición que hace hoy y que revela hoy mediciones estratégicas para tomar determinaciones en las que ustedes consideren de acuerdo a esos números. Perdón, yo te aclaro solo una cosa. Data Analysis, que no es de aquí,
le puso a Dumé 37%. Ah, bueno, esa no. El Centro Nacional, estoy hablando de Inbamer, que es la que Centro también Nacional a nivel de nacional Consultoría, están hablando hoy, el no Centro existe Nacional hoy de Cartagena. Consultoría de Semana le puso a Dumé 30%. Es decir, la encuesta nuestra tiene una coincidencia con los resultados, con lo que sacaron por lo menos las encuestas nacionales que yo conozco, el Centro Nacional de Consultoría, que es una de las empresas más serias y reconocidas en el país. Es decir, pero es bueno, yo creo, hay 200 encuestadoras inscritas en el Consejo Nacional, ojalá todas las contrataran, todas las publicaran, o sea, yo estoy de acuerdo, y cada encuestadora hace su propia metodología, y yo respeto los resultados de cada quien. Exactamente, no, yo lo había declarado impedido justamente porque va a defender la medición, y esa es la medición que estamos mostrando aquí para el tema, para esa fotografía de Cartagena. Yo quiero que usted también, que ha tenido, digamos, observación a nivel nacional, Álvaro, nos cuente de que también, de que esa Inbamer, que es una firma, digamos, también respetada, conocida a nivel nacional, no tenga en cuenta Cartagena como de esas ciudades importantes del país. No, sorprende porque entre otras cosas estamos hablando por tamaño de población, estamos hablando de la quinta ciudad del país en población, igualmente digamos por la importancia que tiene Cartagena, es la única ciudad multidimensional, te das cuenta, una ciudad turística, portuaria, logística. Y es la subsede presidencial, además. Es la subsede presidencial, es el lugar de los grandes eventos en Colombia y llama poderosamente la atención. Ahora, también hay que recordar que es una ciudad que tú la puedes calificar por las cosas positivas que tiene, pero también los problemas que se han venido dando en la ciudad, los problemas con el sistema de transporte, los problemas en materia de servicios públicos, en materia de seguridad, que es un tema cada vez más preocupante por la misma actividad económica que genera en la ciudad. Y uno lo que pensaría es que ahora que se está hablando de una internacionalización de la economía, de llegar a los mercados internacionales, y en el cual Cartagena es una ciudad estratégica, pues que la hayan invisibilizado en esta encuesta llama poderosamente la atención, ¿no? Bueno, para eso tenemos mediciones estratégicas. Vamos al tema Barranquilla. Oscar, ¿qué le parece? Aquí tenemos, aquí no hay sorpresas definitivamente de lo que sucede en Barranquilla. Por favor, mostremos en pantalla cómo quedó el resultado de esta medición de intención de voto de mediciones estratégicas para la ciudad de Barranquilla. Bueno, allá hicimos 1.400 encuestas, margen de error de 2,8. Alejandro Char tiene 65,71. Coincide con todas las publicaciones que han hecho. Hay unas que le han puesto el 80, el 70. Le sigue el señor Marco Fabio Orozco con el 6,43, Antonio Borges con el 4,29, Hassan Fares Hachén 1,43, Ronald José Valdés 1,07, Harry Alberto Silva 0,71 y Rigail Divaldo Romero Martínez 0,57. En blanco un 10 y no sabe, no responde el 9. O sea, ahí sí ya está como la decisión tomada. Y ya podríamos decir hoy que una de las ciudades que tiene garantizado que hay un alcalde ya prácticamente elegido es Barranquilla. Desde hace una década. Además. Álvaro. Mira, el caso de Barranquilla es supremamente apasionante estudiarlo, porque es la única ciudad que ha tenido una continuidad en los procesos de gobierno, y no solamente Barranquilla, sino el departamento del Atlántico. Hay que recordar que el candidato más opcionado a la gobernación aparece hasta ahora Eduardo Verano, que sería la tercera ocasión que sería electo gobernador. O sea, irían 3-3. 3-3. Y aquí hay algo que no se ha estudiado suficientemente. Yo alguna vez en una conferencia hacía un contraste tomando esa imagen emblemática de historia de dos ciudades, que era París y Londres a comienzos del siglo XIX. Yo dije Barranquilla y Cartagena, ¿no? En Barranquilla y Cartagena las trayectorias políticas son completamente distintas. Mientras Cartagena es reconocido por una enorme fragmentación política, por un voto de opinión protestatario, de rechazo, por una baja capacidad que tienen los vehículos de la democracia, que son los partidos, para movilizar y fidelizar los electores, por un problema de gobierno y de inestabilidad gubernamental, por una baja capacidad de ejecución de políticas públicas, Barranquilla aparece como lo opuesto. En Barranquilla hay que recordar que no solamente ha habido continuidad en los gobiernos entendido por los que han sido elegidos, sino en los equipos de gobierno. Y esto ha permitido una continuidad en el tiempo de las políticas públicas que han llevado a que, por ejemplo, modernizaron el catastro
local. Eso les permitió aumentar los ingresos Recaudo. de libre inversión que tiene la ciudad, optimizaron, mejoraron toda la infraestructura pública, construcción de parques, un mejor urbanismo, actualizaron el plan de ordenamiento territorial. O sea, es una ciudad realmente que está siendo gerenciada por equipos que han demostrado un gran conocimiento de la ciudad y han tenido una gran continuidad. En el gobierno suele suceder que cuando tienes un equipo cambia la coyuntura electoral y cambias el equipo, y el que llega a aprender, y muchas veces aprende mal porque lo que hace es no darle continuidad a lo que venía funcionando, a improvisar, y esa falta de continuidad termina afectándolos a todos. Si uno contrasta, digamos, ese modelo exitoso de Barranquilla, que expresa dos situaciones: uno, un voto estructural que mayoritariamente se articula alrededor a la alcaldía con Alex Char y a la gobernación con Eduardo Verano, pero por otra parte un voto de opinión que también se alinea con ese voto estructural. Cuando hablo del voto estructural son las grandes coaliciones políticas, porque hoy, supongo yo, en el caso de Barranquilla, los concejales de los diferentes partidos que esperan tener una buena relación con el próximo alcalde, pues se terminan alineando con Char. Entonces suma voto de opinión más voto estructurado, y eso permite esos resultados. Bueno, ahora vamos a pasar a la encuesta de Montería. Aquí vamos a poner en pantalla nuevamente los resultados, pero de la ciudad de Montería, señor Oscar. Bueno, Montería también tiene una cantidad de candidatos, creo que tiene 11. Allí en la encuesta pasada también había una especie de empate técnico, pero entre tres candidatos, entre Liliana Yunes, Natalia López y Hugo Fernando Kerguelén. Hoy hay un empate técnico. O sea, Hugo Kerguelén se va a 4 o 5 puntos por encima de Natalia, 31,21. Y Natalia tiene el 26,67. Con un margen de error de 2,80 se puede decir que hay un empate técnico entre estos dos candidatos. Le sigue Liliana Yunes con 5,78. Luis Alfredo Jiménez, que fue alcalde de Montería, hizo una labor importante y salió hace como mes y medio a hacer campaña. Está en el 5,04, Leonel Márquez 1,49, Yaleni Paola 0,66, aparece José Ignacio Burgo, Freddy Sánchez y Elias David Boada con el 0,25, Oscar Antonio Hoyo 0,17, en blanco 16,68 y no sabe, no responde 11,55. Álvaro, ¿qué le muestra esta foto? Mira, esta es una foto interesante. Cuando uno hace contraste entre dos ciudades, uno podría hacer el contraste entre esto con lo que va a venir ahora con Sincelejo. Aquí lo que estamos observando es que los tres primeros candidatos, todos se presentaron con firmas. Son candidatos que tienen una proyección por haber hecho parte de equipos técnicos de gobierno. Kerguelén fue secretario de planeación del actual alcalde Ordogostia, es un ingeniero con una capacidad de gerencia y experto en temas de planeación de ciudades, y hay que recordar que Montería en los últimos 12 años ha tenido un ciclo de transformaciones urbanas muy significativo, muy alejado de lo que está pasando en Sincelejo precisamente. Y Natalia refleja, digamos, una coalición de partidos, pero ella fue avalada igualmente por votos, por firmas. Ella trabajó en la Defensoría del Pueblo, trabajó también como asesora de la alcaldía, como es abogada de formación del Externado de Colombia y es profesora universitaria. Los dos tienen una característica de no de ser, digamos, personajes agotados que hayan salido de la Asamblea, del Consejo, que son instituciones además un poco desacreditadas en ese rol de representación. Sí. Son figuras jóvenes, nuevas. La tercera era disruptiva. Ella también se presentó por firmas. Liliana. Y es una candidata que tomó como voz y tomó una decisión muy particular, y es no aceptar apoyos de los partidos políticos. O sea, es casi que una candidata antisistema. Independiente totalmente. Reflejó muy bien en la anterior encuesta, pensaría yo, por el efecto de las firmas, haber logrado recoger cerca de 100.000 firmas, si no me equivoco, pues le dio una ventaja y un reconocimiento. Es una figura que sostiene, pues prioriza sobre todo políticas sociales, lucha contra la corrupción, este lenguaje, digamos, vinculante que a muchos ciudadanos desesperanzados los lleva en algún momento a tomar una decisión, o a aquellos candidatos, y hay que observar en la parte de abajo, de las ciudades hasta ahora examinadas en la que tiene el número de votantes en blanco más alto porcentualmente. Marca el 16,68. Exactamente. Y fíjate una cosa, Yair, Montería también es otro ejemplo. Yo he ido a Montería relativamente varias veces,
y tú envidia de la buena. Sí, claro. O sea, una buena infraestructura, o sea, hay como todos los problemas. Alrededor del río es una y también, asunto. pero tú vas a Cincelejo y es Cartagena chiquita. Así es. Se desorden. Mire, yo cuando llego a Cincelejo, que voy en mi carro, lo guardo en el hotel y no salgo sino en taxi. Eso es imposible, la mototaxi, no respetan semáforos, no respetan nada. Y allá está pasando algo que vale la pena como analizarlo por el personaje que está encabezando las encuestas Que de ya vamos Cincelejo, para allá, que ya así vamos es. para allá. Permítame. Entonces, en Montería, estos dos personajes son de alguna manera, Hugo creo que fue secretario de despacho de uno de los alcaldes, De y Ordogoita, sí, lo acaba de Natalia decir también, entonces Álvaro. creo que a Hugo lo apoya Ordogoita, a Natalia lo apoya el gobernador. Sí. O sea, y allá también juega mucho, con muchos recursos el tema político. Sí. O sea, allá las sumas que manejan los candidatos de gobernación son cosas impensables. Lo importante es que esta fotografía creo que está mostrando que la ciudadanía quiere un poco de continuidad frente a lo que se está haciendo y lo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años en materia de infraestructura en la ciudad de Montería. Ese desarrollo de la ciudad, básicamente podría uno interpretar que quieren esa continuidad. Es más, si volvemos la mirada a la elección presidencial del año pasado, eso puso de manifiesto ciertas cosas. Uno, en el gobierno anterior, uno de los departamentos que más representación tuvo a nivel de ministerio fue precisamente Córdoba y Montería. Tuvo dos ministros, el ministro Sea, que era Agricultura, y el ministro de Medio Ambiente, que había sido alcalde de Montería, Correa. Sí. Y súmenle que hoy el defensor del pueblo es también cordobés. Es cordobés. Esto solo en la costa se ve en el Atlántico. Entonces sí ven la similitud entre Barranquilla y Montería. En el caso de Cincelejo hay una situación completamente distinta. Permítame un segundo, vamos a conocer justamente, Álvaro, los datos de la alcaldía o la intención de voto para la alcaldía de Cincelejo. Por favor, muéstrenos, Juan, la diapositiva aquí en toda la pantalla. Aquí pasa un tema que merece una explicación por parte de ustedes hacia la audiencia. Primero los números. 17 candidatos. Los números, Yair Oscar. Fernando Acuña Cardales, 45.19. Diego Mercado, el 11,15. Aparece Jacobo Queset, que fue alcalde, 9,42. Aldemar Alfaro, que entre otras cosas, ayer, en una manifestación de Aldemar Alfaro, cometieron un acto de sicariato contra una persona que estaba asistiendo a Ahí esa en la reunión. campaña, Ayer sí. a las 7 de la noche en Cincelejo. Sí, así es. Eso fue una cosa terrible. Samuel Álvarez, que creo que se crió por firma, 1.83. Adolfo Ordóñez, 0.96. Jaime Enrique Gómez, 0.87. Farid Parrado, 0.67. Felipe Monterrosa, 0.38. Eustorio Elviro Alcocer Rosa, 0.38. Aparece Xavier Andrés Medina, 0.29. Con el 0.19 aparece Carlos Enrique Paternina Ale Sierra. John Jairo Turizo. Con el 0.10 Numa Ortiz. Y Rogelio Rodrigo Rodríguez Palacio. En blanco 14,44 y no responde el 10,19. A mí lo que me da esos números, y Álvaro, por favor, ilústrenos en ese sentido, y es que uno cree que la percepción que hay a nivel nacional es la misma que hay a nivel territorial. Un candidato hoy como Yair Acuña, que es cuestionado mucho a nivel nacional, está muy desacreditado, los números marcan otro tipo de percepción y de favoritismo por algunas razones que desconocemos aquí hoy, bueno, yo por lo menos, está sucediendo. Álvaro, Oscar. yo antes de Álvaro, yo quiero hacer también un análisis allá. Yo conozco un poco de lo que sucede está muy en Cincelejo. cercano en Cincelejo. Sí. Yair Acuña en la campaña pasada perdió la gobernación con Héctor Olimpo. Así es. Había una alianza entre Héctor Olimpo y Mario Fernández, y Mario perdió la alcaldía de Cincelejo y Héctor Olimpo ganó la gobernación. Cuando hacíamos las encuestas en esas campañas, el señor Yair Acuña siempre sacaba 35, 40% en intención de voto, pero jamás y nunca votaría el 20%. Entonces tenía una carga negativa tan alta. ¿Qué hizo ese señor? Yo no sé. Alguien me dijo dos cosas: que se puso al hombro la crisis de la pandemia del COVID. Él es muy dadivoso. O sea, dadivoso es que si tiene 1.000, 2.000 millones de pesos, se va para una bomba y le da gasolina a todos los mototaxistas. Así juega él. O sea, tiene una estructura de base y envidiable para de base financiera, pues. Entonces, cuando yo hago hoy la encuesta y pregunto, ¿conocen a Yair Acuña? El 93% lo conoce. Imagen positiva, 65. Negativa, 10. Bajísimo. El caso de Jacobo que fue alcalde, por ejemplo, negativa altísima,
y por quién jamás y nunca votaría tiene el 17% y saca el 9% en la intención de voto. Entonces hoy lo que se dice allá es que este es como el Alechar de Sincelejo, en el sentido electoral. Sí. O sea, y uno mira, y yo creo hoy, que a excepción que pase algo, el señor es alcalde. Ahí había otra tradición. Esa es la foto. La alcaldía siempre la ponía el alcalde amarrado con los concejales. Yair hoy no tiene a los concejales. O sea, los concejales están con Diego Mercado, que es candidato del que fue alcalde, que lo suspendieron, entre otras cosas, con una imagen desastrosa en Sincelejo. Entonces ahí se está moviendo un tema que es como Diego Mercado tiene los concejales, va a ser el alcalde. Pero este tiene una estructura política de base, nombre por nombre, con muchos recursos, que yo creo que es muy difícil que le ganen. Algo puede pasar, sí. Pero ya hoy no tiene imagen positiva y la carga negativa es mínima, 2.5. Entonces yo le veo el caso de Yair Acuña, lo veo hoy como alcalde. O sea, yo tengo hoy la certeza de que está Alechar en Barranquilla, está Yair en Sincelejo y relativamente Dumet Urbay en Cartagena. Bueno, pero ya eso es otra historia. La verdadera encuesta es el 29 de octubre. Álvaro, Sincelejo. Para terminar el paralelo con Montería, mostraba cómo Montería desde el gobierno del presidente Uribe tenía una gran presencia en la agenda nacional. Y los senadores se alinearon con eso. Recuerden Ñoño Elías cuando lo soltaron, que llegó y en Sagún lo aplaudieron como un héroe porque hizo muchas obras en Sagún. Y en Córdoba, digamos, esa cohesión entre los líderes parlamentarios con el nivel nacional les permitió que Córdoba recibiera mucha inversión pública del nivel nacional. En el caso de Sincelejo y de Sucre lo que hay es una crisis muy particular porque el antiguo régimen, por llamarlo de alguna manera, donde estaban las familias tradicionales, García Romero, estaba los Guerra, todos han desaparecido, no hay ninguno que tenga representación en el Congreso y está emergiendo una nueva clase política que no tiene el reconocimiento que, por ejemplo, sí tiene Yair Acuña. Yair Acuña, hay que recordarlo. Bueno, fue congresista. Y antes de ser congresista, él fue miembro de la Junta Directiva como representante de los estudiantes de la Universidad de Sucre, donde arrancó su proselitismo, después arrancó a ser concejal, después llegó a la Asamblea y finalmente llegó al Congreso y ciertamente él hace una política, digamos, de populismo de barrio. Sí, de la gente, metido en las comunidades, con la gente directamente. Él es alguien, en parte porque por su mismo origen, su mamá era una profesora, él se acostumbró, no como las élites estas cincelejanas que se sentían que habían nacido para gobernar. Aprendió a seducir, a hablar, a escuchar, a ayudar. Cuando hay partidos de fútbol allá del equipo de segunda, Juárez, ¿cuál? El de Sucre, que es, ahora no recuerdo el nombre, el equipo que juega en segunda división. Juárez Montería. En Montería. Sí. En eso, que está siempre en las tribunas dando las entradas, haciendo regalos, ofreciendo las gaseosas, es Yair Acuña. Y esto lo ha llevado, digamos, a que en el desencanto político que hay en Sincelejo y en Sucre, Yair aparece como alguien amable, más allá de que ellos, digamos, como la suegra que ve, la mamá que ve la posibilidad de que su hija pueda escoger entre varios y al final llega y dice, bueno, estos dos me parecen que son poco simpáticos, voy a apostarle al simpático. Digamos, hoy ese capital natural que tiene Yair Acuña puede explicar en parte las encuestas. Bien lo decía Oscar, la alcaldía de Andrés Gómez fue una alcaldía que dejó muy malos resultados, en parte atribuible al hecho de que el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, desde el primer día le declaró la oposición, le metieron una serie de demandas, es más, lo suspendió la Contraloría General de la República en una investigación express porque había comprado unos mercados y a todas luces después se demostró de que esos modificaron el contrato y en medio del COVID, estamos hablando del mes de abril, imagínate un COVID, una situación de crisis, un nuevo equipo de gobierno y suspenden al alcalde. Entonces esto afectó mucho la situación del COVID también. Sincelejo tiene otras características, una ciudad con una economía altamente informal y cuando hay situaciones de crisis en economías informales, los más afectados suelen ser estos por ser los más vulnerables entre los vulnerables. Y esto, digamos, de cierta manera explica la situación. Ahora, si ven los candidatos que hay, Diego Mercado es un empresario que ha sido concejal de Sincelejo, pero que no tiene, digamos, un reconocimiento suficientemente amplio y estas encuestas mostrarían un escenario que dada la distancia tan grande que hay, salvo que el candidato termine cometiendo errores o aparezca un tercer factor,
como podría ser, no sé, una investigación o una suspensión que lo inhabilite para ser candidato. O la unión de todos contra él, no sé. Que es la esperanza de los enemigos de Dumet. O sea, los enemigos de Dumet dicen, en 15 días ya no es candidato. Esperemos a ver, yo digo, hasta que no lo vea, no lo creo. Las investigaciones disciplinarias ahí y fiscales también que hay alrededor de su candidatura. Oscar, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Con el mayor gusto. Bueno, faltó una cosa. Señor. Esta es una encuesta cuyo aliado especial en la ficha técnica es nuestro Canal Cartagena. Así es. O sea, a nivel nacional, el Canal Cartagena en alianza con Mediciones Estratégicas. Eso era importante aclararlo también. Jair, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nava. Muchas gracias, mi chica querida. Dios los bendiga. Dejen la amargura, porque eso era lo que yo decía cuando hacía mi programa aquí. Dejen la amargura, dejen el odio. Amen, perdonen y sean fieles. Bueno, y básicamente esta encuesta, usted lo corroborará, Álvaro, sirve finalmente para que las campañas empiecen o sigan tomando determinaciones en el camino. No, me sorprendieron las cifras, ¿ah? O sea, es una encuesta muy bien construida, con un número de participantes extremadamente altos, y yo pensaría que esta va a ser la encuesta de referencia de las próximas encuestas que se van a realizar, no solamente acá, sino por firmas de encuestas. Jair, públicamente, candidato que quiera que yo le muestre la información, unidad comunera de gobierno, por unidad comunera, que eso vale mucha plata, se la regalo gratis, se la muestro. Cualquiera de los 17 que están ahí, para que vean cómo están, cómo los perciben barrio por barrio, calle por calle, que eso es lo más importante cuando uno tiene aspiraciones a estas alcaldías. Así que los invito a los que son amigos míos